Ok, gente, en este video vamos a ver cómo graficamos en Python y vamos a usar una librería que se llama Matplotlib. Hay varias librerías para escoger, pero vamos a usar esta que es quizás la más popular. Entonces, así como para usar los comandos de NumPy teníamos que importarlo, ¿verdad? Y hacíamos import NumPy as np, y entonces usábamos ese np como prefijo para cualquier comando que viniera en NumPy. Pues Matplotlib lo vamos a importar como plt, ¿ok? O sea que todos los comandos que vengan de Matplotlib van a tener el prefijo plt. ¿Estamos? Y aquí vemos que ya estamos usando el primero, plt.close. Entonces plt porque viene de matplotlib, y close es un comando que me permite cerrar gráficas que hayan abierto, y aquí le estoy especificando que me cierre toda la gráfica. Entonces se van a dar cuenta que ahora en adelante en el semestre prácticamente todos los programas que vamos a hacer van a tener esas tres líneas al comienzo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar usando arreglos de NumPy, siempre vamos a estar generando figuras ahora, porque ese es nuestro, como ingenieros o como científicos, ese es nuestro output más eficiente, ¿verdad? Nosotros preferimos ver la información como figuras y no como tablas de números. Es más fácil de interpretar una figura que una tabla con números. Y este plt close all pues nos permite cerrar todas las figuras que hayan abierto antes de ejecutar el programa, si no nos confundimos con las figuras que está generando nuestro programa o nuestra corrida del programa. Entonces, antes de poder graficar, necesitamos tener data, la data que vamos a graficar, ¿ok? Entonces aquí estoy generando tres arreglos, ¿verdad? Estos serían tres vectores y cada vector tiene 4 elementos, ¿verdad? Los tres vectores son del mismo tamaño. Vamos a ejecutar hasta ahí nomás. Y entonces vemos que tenemos ya en nuestro explorador de variables los vectores x, y, z, y que son de 4 elementos. Entonces, ¿qué pasa si queremos graficar, si queremos ver cómo cambia y con respecto a x, si queremos generar esa figura? Pues vamos por pasos. Primero, utilizamos el comando figure, ¿ok? plt.figure, para generar el espacio, para generar la ventana donde va a ir la gráfica. Entonces, si ejecutamos hasta ahí nomás, figure todo lo que está haciendo es generar esa ventanita donde ya tengo mi espacio para generar la gráfica que quiero. El que me va a permitir generar la gráfica ya como tal, en este caso una gráfica 2D, va a ser plot, ¿ok? Y todo lo que le tengo que especificar es mi vector de x y mi vector de y. Y tienen que ser del mismo tamaño, obviamente. Entonces, si graficamos, pues ahora ya tengo mi figura, ¿verdad? Que estoy viendo cómo varía y con respecto a x. ¿Estamos? ¿Qué pasa si además de graficar, si además de querer ver cómo varía y con respecto a x, quiero ver también cómo varía z con respecto a x? Pues puedo colocar acá abajo otro plot, plt.plot, y ahora poner también que me grafique x, z, ¿ok? Entonces, si ejecutamos, pues ahora en mi figura voy a tener dos líneas, una que corresponde a x, y otra que corresponde a x, z, ¿ok? Y si sigo colocando plots de aquí para abajo, pues todas van a quedar en esta misma figura. Si yo quiero una figura adicional, si yo quería x, z en una figura adicional, pues tengo que colocar otro figure, ¿verdad? Tengo que colocar aquí otro figure para que me abra otra figura, y entonces este plot me queda en esta segunda figura. Entonces, si ejecutamos ahora, ya tengo dos ventanas. En una me muestra x, y en la otra me muestra x, z. ¿Ok? Entonces, déjame volver a ejecutar eso. Pues nada, ya tenemos nuestra figura, pero pues a esa figura le faltan un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros no presentaríamos un reporte así, por ejemplo, sin título, sin nombre de los ejes, sin ninguna descripción. Entonces vamos a empezar a meterle cada una de esas cositas, por lo menos lo básico, para que la figura sea más o menos presentable. Y también vamos a cambiar nuestra data, vamos a colocar una data más interesante, por así decirlo. Entonces digamos que nosotros queremos evaluar o queremos ver cómo varía una función en el tiempo, ¿ok? Vamos a decir que queremos ver cómo varía la función y igual a x al cubo menos 100 por x al cuadrado, ¿ok? Entonces él no me va a recibir esto como una expresión, sino que necesito tener vectores de x y de y con los números que me están definiendo cómo se comporta la función, ¿ok? En otras palabras, primero tengo que definir un vector de x. Vamos a definir un vector de x. Y entonces, para definir mi vector de x tengo que pensar en qué rango yo quiero evaluar la función, ¿verdad?
esa función y igual a x al cubo menos 100x al cuadrado. Entonces digamos que la quiero evaluar en el rango entre menos 10 y 10. Entonces voy a generar un vector de x que contenga números entre menos 10 y 10. Y eso lo puedo hacer con arrange, np arrange. Y entonces le digo que empiece en menos 10, ¿verdad? Si yo quiero que termine en 10, pues no le puedo especificar el stop value como 10. Vamos a especificarle entonces 11. Y vamos a decirle que vaya de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me va a generar? Me va a generar un vector que empieza en menos 10, va en 1 en 1 y va a parar en 10. O sea que va a contener el menos 10, el menos 9, el menos 8, el menos 7, hasta llegar a 10. Y después de que tenga ese vector acá, lo estoy usando para generar mi vector y, ¿verdad? Cuando yo digo x al cubo menos 100x al cuadrado, ¿qué hace él? ¿Cómo opera? Pues sabemos que primero hace los exponentes. Digamos que hace primero x al cubo, ¿verdad? ¿Qué es x al cubo? Pues cada uno de los elementos de x, elevarlo al cubo. ¿Ok? Lo mismo x al cuadrado, es cada uno de los elementos de x, elevarlo al cuadrado. Y después cada uno de esos elementos los multiplica por 100. En últimas, acá en y me va a quedar un vector del mismo tamaño de x que cumple con, cada elemento cumple con esta operación, x al cubo menos 100x al cuadrado. Vamos a borrar eso que tenemos acá y vamos a ejecutar nuestros nuevos vectores. Entonces vemos que x contiene los números desde el menos 10 hasta el 10 de 1 en 1. Y y, vamos a abrir y, también es un vector del mismo tamaño de x, pero que contiene esta operación para cada uno de los elementos de x. Es decir, que si yo cojo este menos 10 y lo elevo al cubo y le resto 100 por menos 10 al cuadrado, pues me va a dar menos 11.000. ¿Ok? Entonces ya puedo graficar. Ya tengo mis dos vectores que son del mismo tamaño, ya puedo graficar. Entonces, ¿cómo graficaba? Primero figure, ¿verdad? Para generar la ventana donde hay el plot. Después plot. Y después digo x, y. Y grafico. Y entonces así es que se está comportando mi figura. ¿Ok? Así se comporta mi función y igual a x al cubo menos 100x al cuadrado en el intervalo menos 10, 10. Entonces vamos a empezar a modificar esa figura. ¿Qué es lo primero que le podemos poner? Pues coloquémosle nombre a los ejes, por lo menos, ¿verdad? Lo primero que nos dicen, los ejes deben tener nombres. Entonces vamos a colocarle nombre a los ejes. Entonces el comando para colocarle nombre a los ejes es xlabel o ylabel, dependiendo del eje que queremos darle nombre. Entonces xlabel. Y entre comillas le colocamos el nombre que queremos darle. ¿Ok? Entonces digamos que las x eran ¿qué? Eran tiempo. ¿Ok? Entonces digamos que time en segundos. Entonces vamos a darle nombre ahorita a la y. Digamos que la y era un desplazamiento, displacement en centímetros. ¿Ok? Entonces si ejecutamos ahora, pues vamos a ver que nuestra figura ya tiene nombre el eje de las x y tiene nombre el eje de la y. Si yo quiero, puedo modificar este font, ¿verdad? Las propiedades de este font, como el size, el weight, o sea, el tamaño, si la quiero en negrita, si la quiero en itálica, si quiero cambiar el color. Vamos a colocar alguna de esas, porque no tenemos tiempo de hacer mucho tampoco. Digamos que le queremos cambiar el tamaño para que sea más grande. Size, ¿ok? Entonces vamos a especificarle un size más grande. Coloquemos lo que quede de 14 puntos. Y cambiémosle también el color. Color, digamos que sea, no sé, coloquemos el rojo. Entonces corremos y ahora el eje x, el nombre del eje x pues ahora es más grande, ¿verdad? Cuando lo comparamos con el eje y está en rojo las letras. ¿Estamos? Ok. ¿Qué más podemos hacerle? Vamos a cambiarle también, vamos a colocarle un título. Entonces, además de xlabel y ylabel, podemos utilizar title para colocarle un nombre. Y vamos a colocar a esto mi primera grafiquita.
Ok, entonces ahí tenemos mi primera grafiquita como título que me va a salir acá arriba. ¿Estamos? Vamos ahorita a colocar, a cambiar las propiedades de esta línea. Entonces muchas veces nosotros queremos identificar exactamente cuáles son los puntos de data, porque por default lo que está haciendo es uniendo los puntos de data con líneas rectas, ¿ok? Así que nos da la falsa impresión de que tuviéramos mucha data, pero en realidad sabemos que la data está separada cada un punto, ¿verdad? Tenemos el -10, tenemos el -9, tenemos el -8, pero entre el -10 y el -9 no tenemos data en realidad, simplemente que él lo está uniendo con una línea recta. Entonces, para hacer eso, aquí mismo en el plot colocamos unas comillas y ahí podemos especificar varias cosas. Podemos especificar, por ejemplo, el tipo de línea. Por default es una línea continua. Yo puedo hacer una línea entrecortada colocando estos dos guiones, ¿ok? Puedo especificarle el marker, o sea, cómo quiero identificar los puntos de data. Por default él no los identifica. Yo puedo colocar una O para que me coloque circulitos y los identifique como circulitos, o una S si quiero cuadrados, ¿ok? O hay varios markers distintos. Y también puedo especificar el color de la línea. Entonces vamos a decirle que no la haga roja. Entonces R de red me va a hacer la línea roja. Entonces ahora que graficamos, vemos que me está identificando los markers con circulitos, los puntos de data con circulitos, y que la línea ahora es roja y que es entrecortada, ¿ok? Y podemos especificarle más cosas. Yo no voy a gastar mucho tiempo en eso porque en realidad no está dentro de los objetivos del curso. El curso es un curso de programación, pero pues esto le puede ser útil a usted tanto en el curso como en los otros cursos cuando vaya a presentar proyectos. Entonces podemos especificar, por ejemplo, el marker size, que sería el tamaño del marker, ¿verdad? En todos circulitos, si yo los quiero más grandes, vamos a decir que los quiero de 14 puntos, ¿ok? Puedo especificar que por dentro, entonces sería el marker face color, los haga, no sé, rosita, pink. Entonces ahora que ejecutamos, vamos a ver que tenemos esos círculos mucho más grandes, esos markers, y por dentro me los rellenó de rosita. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a generar otro vector. Voy a generar otro vector acá. Lo voy a llamar, a ese vector lo voy a guardar una variable de y de x. ¿Ok? Y ahí, y de y de x lo voy a definir también en función de x, pero lo voy a definir como 3 por x al cuadrado menos 200 por x. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a tener en dy de x? Vamos a correrlo para ver acá que me queda en dy de x. Vamos a tener otro vector de 21 elementos, ¿verdad? Igual que x, igual que y, el mismo tamaño de x y el mismo tamaño de y. Y si usted ya vio cálculo y no se la regalaron, ¿verdad? Pues ya notó que lo que hice acá fue una expresión que sería la derivada de y, ¿ok? Entonces, vamos a graficar también, además de x, y, vamos a graficar x, de y de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que colocar otro plot. Si quiero que me quede en la más figura, lo puedo colocar acá debajo del otro plot que había. ¿Ok? Y entonces podemos colocar plt plot x y en vez de y de x. Y entonces vamos a cambiarle, vamos a hacer este continuo, línea continua, que los markers sean cuadrados y que sea azul. ¿Ok? Marker size, vamos a reducirlos un poquito porque sean muy grandes. Vamos a colocarlos de tamaño 12. Y a estos vamos a pintarlos por dentro. ¿De qué color los pintamos por dentro? Verde. ¿Ok? Entonces, si corremos ahora, pues tenemos las dos líneas, ¿verdad? Que serían x, y esta sería x, de y de x. Entonces, cuando nosotros tenemos más de una línea en una misma figura, pues queremos de alguna manera identificarla, ¿verdad? Para yo saber cuál línea corresponde a qué data. Y eso lo logramos con el comando legend. Entonces sería plt legend, ¿ok? Y a legend le especificamos dentro de un tuple strings con los nombres que queremos que salgan
para cada una de las líneas, ¿ok? Entonces acá tenemos dos líneas, tenemos Y y de Y de X, pues tenemos que especificar dos nombres. Entonces vamos a llamarla a la primera Y a la segunda de Y de X. ¿Ok? Entonces nuestro comando legend, ejecutamos y en nuestra figura ahora tenemos esa leyenda, ¿ok? Que nos permite identificar cuál es cada una de las líneas. ¿Qué pasa si nosotros queríamos graficar Y y de X, pero las queríamos graficar por separado, pero en la misma figura? Pues entonces utilizamos un comando que se llama subplot, ¿ok? Subplot lo que va a hacer es dividirme la figura. Yo vengo y digo plt figure, ¿ok? Sabemos que figure lo que me hace es abrir la ventana, y entonces si yo le digo subplot, él me va a subdividir esa ventana, ¿ok? Y lo que le tengo que especificar es primero el número de filas, entonces yo quiero 2 filas, y después el número de columnas en que la quiero ir, quiero una columna, ¿ok? Entonces la ventana que me sale va a quedar dividida en dos partes, una parte de arriba y una parte de abajo, la fila de arriba, la fila de abajo, una sola columna. Y hay que especificarle un tercer número, que es la posición del plot que va a continuación, ¿ok? O sea que el plot que va a hacer a continuación va a ir en la posición 1, o sea que es la posición de arriba. Entonces vengo y digo plt plot y voy a copiarme esto de acá arriba. Arriba quiero graficar mi función original, ¿ok? Y después abajo, entonces para que la siguiente plot me quede abajo tengo que hacer subplot 2, 1, pero entonces este que sigue va en la posición 2, ¿ok? Y entonces ahí sí grafico de Y de X. Entonces ejecutamos, vemos que lo que hizo el subplot fue dividir la figura en dos filas y una sola columna. Arriba en la posición 1 me graficó y abajo en la posición 2 está graficando de Y de X. ¿Estamos? Y no le va a poner nombres a los ejes ni nada porque pues ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Se supone que usted lo haga. Entonces a ver si entendimos bien esto. ¿Qué pasa si yo en vez de haber colocado 2, 1, 1 hubiera colocado 2, 2, 1 y acá 2, 2, 2? Pues entonces ahora estoy especificando que esa ventana me la divida en 4 partes, ¿verdad? 2 filas y 2 columnas. Me quedan 4 espacios para colocar gráficas. Y de esos 4 espacios solo estoy llenando los espacios 1 y el espacio 2. Entonces cuando grafico, la figura me queda así. Y en el espacio 1 y en el espacio 2 y todavía tengo espacio para una tercera y una cuarta figura que no las especifiqué todavía. ¿Estamos? Pues nada, voy a dejarlo por ahí y en el próximo video seguimos con un ejemplo más aplicado de cómo usamos figuras cuando ya tenemos un programa más serio. Nos vemos.